بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجمين وكل من سلك طريقهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La paz sea con todos ustedes, de nuevo aquí, continuando con la serie Al-Aqida, los fundamentos de la creencia. En el capítulo anterior hablábamos de la primera fuente, el Corán, y desarrollamos una serie de características y fundamentos. Y hablábamos de los modelos de aleyas que había, las aleyas madre y las aleyas que podían presentar más de un sentido y que unas se interpretaban a la luz de las otras. Hoy, en esta ocasión, hablaremos de la segunda fuente, as-Sunnah. Y la razón por la que seguimos la Sunnah precisamente es un argumento coránico en sí mismo, basado en el primer argumento. Por ejemplo, la aleya que aparece en la familia de Ali Imran, la ley 31, que dice: "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurun rahim". Es decir, di: si améis a Allah, seguidme. Es decir, el profeta está diciendo: si améis a Allah, seguidme. Allah le dice al profeta que le diga a sus seguidores: di: si améis a Allah, seguidme, que Allah os amará y perdonará vuestras faltas. Allah es perdonador y compasivo. Por lo tanto, aleyas semejantes a estas o parecidas a estas son el argumento de la necesidad de tomar la tradición o las enseñanzas del profeta Muhammad como también fuente. Pero al igual que el Corán tiene una serie de requisitos y una serie de fundamentos para poder tratar con él como fuente, la Sunna también tiene una serie de requisitos y fundamentos que nos enseña cómo debemos tratar con la Sunna como fuente. El tipo de Sunna que se considera como fuente en el Aqida o la creencia es lo que llamamos as-Sunna al-Mutawatira, es decir, la tradición ampliamente comentada o también ampliamente practicada. ¿Qué significa Sunna ampliamente comentada? Tengo que decir que es cierto que hay diferentes definiciones de Sunna Mutawatira. Hay quien dice que es cuando la dicen muchos sahaba, hay quien dice que cuando la dicen muchos de la siguiente generación, etc. Pero quizás la definición más exacta, la definición más completa es aquella que dice que la Sunna Mutawatira es aquella tradición que fue recogida, compilada y practicada por todos los grupos y escuelas de la Umma, y no solamente por un grupo en concreto. Y usaron como argumento el famoso hadith que dice: "La tastami'u ummati ala batil", es decir, que mi umma no se une en consenso alrededor de una información que no es que es errónea o que es corrupta. Por lo tanto, cuando hablamos de mutawatir no significa que un grupo acepta ampliamente un hadith y otro grupo no. Ese no sería sunna mutawatir, sería una sunna aceptada por un grupo determinado y que bien podría ser legítimo, pero no condena al otro por no seguirla. En contraposición encontramos que la otra parte de la sunna, que es la inmensa mayoría, se llama sunnat hadith al-ahad, o el hadith narrado por uno, dos o un grupo minoritario de los compañeros del profeta Muhammad. Pero el hadith al-ahad no puede ser utilizado nunca en ninguna circunstancia como argumento vinculante para definir conceptos que tienen que ver con la creencia. Y la razón es que los propios compañeros del profeta Muhammad, ya sallallahu alaihi wasallam, la paz sea con él, ya no solamente las siguientes generaciones, sino los propios compañeros, bien podrían equivocarse o podrían olvidar o podrían suponer de una forma incorrecta una información. Y
Este argumento lo encontramos en una serie de hadiths, por ejemplo, el famoso hadith, que también está recogido en Bukhari y en otra serie de compilaciones del hadith, que habla sobre cuando le dicen a Aisha que Omar, Dios esté complacido con él, Omar, el segundo califa, dijo que había escuchado al profeta Muhammad, la paz sea con él, al escucharle decir que el difunto es castigado por el llanto de sus familiares. Entonces a Aisha dijo, no miente el padre de Abdullah, es decir, Abdullah es uno de los hijos de Omar, se refiere a la persona de Omar ibn Khattab. No miente el padre de Abdullah, pero se equivocó o se olvidó. Pues lo que el profeta dijo es que esa familia estaba llorando sobre un difunto, y no es que un difunto que estaba siendo castigado. Es decir, que el profeta pudo visualizar o ser informado por parte de Ángel Gabriel de que esa persona estaba siendo castigada en su tumba. Y no dijo que el llanto es la causa del castigo de ese difunto. Por lo tanto, aquí encontramos un ejemplo de que como el propio compañero del profeta Muhammad podría olvidar. Por eso el hadith ahad no es una fuente que nos genera un conocimiento certero. Porque la ciencia de la aqida, como dijimos en capítulos anteriores, se basa en un conocimiento certero. Los sabios, para acercar la explicación de esto, del significado del conocimiento certero, establecen una categoría relativa, obviamente, pero como explicación está bien en su definición, para acercar la comprensión al oyente o al estudiante. Definen en niveles porcentuales que el conocimiento certero representaría en sí mismo un porcentaje del 100% en cuanto a la veracidad de la información. Si esta información nos aporta un conocimiento que es muy probable que supera entre el 50 y el 99%, no es un conocimiento certero, sino más bien es un conocimiento probable. Y el conocimiento probable no representa fuente de argumentación para la creencia. Entonces dicen que el conocimiento probable tiene probabilidad, pero también cabe la posibilidad de un error, o de un olvido, o de un despiste, o de una mala comprensión. Y es que el conocimiento probable representaría un porcentaje entre el 50 y el 99%, mientras que el conocimiento basado en la duda representaría un porcentaje del 50%, es decir, existe la posibilidad de que así sea, pero existe también la misma probabilidad de que no sea así. Y el conocimiento basado en lo supuesto, pero que tiene menos probabilidad de que sea cierto, es lo que representaría un porcentaje entre el 1 y el 49%. Mientras que el conocimiento que su información es simplemente falsa o mentira, representaría el 0%. Entonces, esta es la clasificación que los sabios han definido para saber cuál es la naturaleza de la información y cuál es el tipo de información que acepta la argumentación de la creencia, es decir, solo aquel que representaría el conocimiento certero, es decir, el que han clasificado como el porcentaje del 100% de veracidad de la información. Como vimos, el hadith ahad no entra dentro de esa clasificación, porque dijimos que existía la posibilidad del despiste, de la probabilidad de que se haya entendido mal, etc. Un ejemplo es el hadith recogido en Bukhari y Muslim aproximadamente unas 23 veces, narrado por Abu Huraira, donde dice que según Abu Huraira el profeta habría dicho la adwa, es decir, no hay contagio. Según Abu Huraira el profeta habría dicho que no existe el contagio. Obviamente nosotros sabemos hoy día que las enfermedades son generalmente de dos tipos: enfermedades contagiosas y las que no lo son. Pero dentro de las mismas obras de compilación encontramos que el mismo narrador, Abu Huraira, dice que el profeta había dicho también que el enfermo no debe acercarse al sano, es decir, que debe tomar precauciones
la persona sana de no acercarse a la persona enferma por miedo al contagio. Es decir, en un hadith niega el contagio y en otro hadith afirma el contagio. Obviamente esto nos presenta una contradicción, porque o bien existe el contagio o bien no. Es decir, el profeta no pudo haber dicho las dos cosas. Este tipo de hadices nos muestra que aunque el compilador haya estudiado el hadith y haya visto que cumple con los requisitos de la veracidad en cuanto a la veracidad de los comentaristas que intervienen en la cadena de transmisión, o en cuanto a la repetición de las cadenas, o en cuanto a su análisis del contenido, de la posibilidad del contenido, etc. También cabe la posibilidad de que el propio compilador se haya equivocado. De ahí que decimos que los hadices ahad, que nos pueden servir en otras áreas, pero que en lo que se refiere a la creencia, simplemente no se aceptan porque no representan ese nivel de información de certeza que necesitamos, que nos vincula en cuanto a las cosas en las que creemos. De hecho, en otra disciplina diferente, que es el fiqh, la jurisprudencia, tampoco se aceptan este tipo de hadices en algunas áreas. Por ejemplo, en la reglamentación que tiene que ver con la sangre, es decir, aquello en lo que hay castigos que tienen que ver con la sangre. Si es algo que no está recogido en el Corán y no es algo mutawatir, es imposible generar una ley o norma que puede poner en peligro la vida del ser humano o castigar la vida del ser humano. De ahí que se rechazan ese tipo de hadices. El propio Imam Abu Hanifa rechazaba cualquier hadith o cualquier hadith que sea, aunque estuviera considerado sahih por parte de sus compiladores, él lo rechaza porque dice que el principio del fiqh es que en cuanto a las reglas que tienen que ver con la sangre, solamente se aceptan aquellas reglas que están en el Corán. Y otros faqihes dicen que no, solamente que se podrían aceptar otra serie de hadices, pero cuando entramos en cuestiones de sangre, solamente la sunna mutawatir, aquella que es ampliamente recogida. Así que esta regla o este principio no solamente se aplica en la ciencia del hadith, sino que también se aplica en la jurisprudencia en algunos aspectos, de que no se aceptan hadices ahad por muy que el compilador haya considerado que son sahih o son veraces, para legislar algo de tan peligroso como puede ser o que tengan que ver con la sangre o con la vida del ser humano. Por lo tanto, la fuente en la sunna que consideramos como argumento para la creencia debe tener estatus de sunna mutawatira. Y hemos explicado el significado de la sunna mutawatira. Cuando dijimos que la sunna mutawatira es la que recogen todas las escuelas de la umma, es decir, la umma, y aquí hacemos un inciso para explicar qué es eso de todas las escuelas de la umma obviamente está formada por muchísimas escuelas que se basan en diferentes tipos de interpretación y visión, en aspectos que tienen que ver a veces con la política, otras veces con la interpretación, otras veces con diferentes áreas. Y está formada principalmente por los grandes maestros de Ahlul Bayt, de los 5 primeros siglos. Estamos hablando de Ja'far al-Sadiq, el Imam Ali, el Imam Hassan, el Imam Hussein, el Imam al-Baqir, la pasé con todos ellos. Estamos hablando también de al-Zaydiyya, estamos hablando del Ibadiyya, estamos hablando por supuesto de as-Sunnah wal Jama'a, que están formadas por diferentes grupos o tendencias, como la escuela que fundó el Imam Malik ibn Anas, o la escuela que funda el Imam Hanifa al-Nu'man, o la escuela que funda el Imam Shafi'i, o la que funda el Imam Ahmad ibn Hanbal. También estamos hablando de los fundadores de la escuela de pensamiento Ash'ari, Abu Hassan al-Ash'ari, y la escuela de pensamiento Maturdi, que es Abu Mansur al-Maturdi, o los maestros sufíes. Todos estos entran dentro de lo que se llama el grupo de As-Sunnah wal Jama'a. Y por supuesto también estamos hablando de los Mu'tazilíes. Así que todos estos conforman las escuelas de la Umma. Cuando todas estas escuelas aceptan un hadith como mutawatir, diríamos que ese hadith es mutawatir y que nos sirve para argumentar en cuestiones que tienen que ver con la creencia o a la aqida. Un ejemplo
de Sunna Mutawatira es, por ejemplo, que las oraciones diarias son 5. Obviamente, esta información precisa no está recogida en el Corán. En el Corán está recogido la oración, la postración, la inclinación, pero no está recogida no está recogidos los detalles, como que son 5, que cada inclinación le corresponde 2 postraciones, o que el Fatiha es uno de los pilares de la oración, etc. Esto está recogido en la Sunna, y todas las escuelas de la Umma aceptan estos hadices. El Salat, en cuanto a estos principios, es la misma para todas las escuelas. De la misma forma fue recogido el Corán. Por lo tanto, negar una Sunna Mutawatira en este sentido y con esta explicación es como negar el propio Corán. Pero, ¿podría anularse la Sunna Mutawatira como fuente de argumentación? Solamente en un caso. Y es el caso cuando el contenido de esta Sunna contradice el Corán. En ese caso tenemos 2 opciones. O bien interpretamos o le buscamos una interpretación a este hadith mutawatir, o bien lo rechazamos porque la primera fuente es el Corán y la Umma está llamada a someterse al Corán y el Corán no está llamado a someterse a la Umma. Este es el único caso en el que una Sunna Mutawatira puede negarse. En los demás casos tienen el mismo estatus que el Corán mientras coincida con él. Por lo tanto, el segundo argumento para desarrollar la elaboración de los fundamentos de la creencia es as-Sunna al-Mutawatira. Y hemos definido lo que es la que aceptan todas las escuelas de la Umma. Y hemos dicho las razones es porque el hadith, aunque sea sahih, el propio sahabi se podría equivocar o se podría olvidar o confundirse. Y hemos hablado de otros ejemplos de hadiths que bien podrían tener contradicción. Así que, si alguien nos dice que, por ejemplo, hay hadiths que si los cogemos por su literalidad y no los interpretamos, nos afirmarían que Dios tendría una cabeza o que tendría un pie, como el hadith que dice que Dios pone su pie sobre el fuego o el infierno. Obviamente esos hadiths son inaceptables, aunque el compilador los haya categorizado como veraces o sahih. No nos sirven porque nosotros no podemos creer de que Allah se asemeja a su creación, que tenga un pie, o que tenga manos, o que tenga ojos, o que tenga cara. O bien interpretamos en un sentido simbólico, de cercanía, de poder, y otra serie de interpretaciones, o simplemente rechazamos el hadith porque contradeciría el Corán, porque Allah, glorificado y ensalzado sea, no existe nada ni nadie que se le asemeje, como bien hemos definido en la charla anterior. Pues en la próxima charla definiremos las 2 fuentes que nos quedan, que es la fuente del consenso y la fuente del intelecto. Y veremos qué significa exactamente la fuente del consenso y la fuente del intelecto. Digo esto, o astaghfirullah, pido perdón a Allah por cualquier error que haya podido cometer, y no tenemos nuestro encuentro en la próxima charla sobre las 2 fuentes que nos quedan de la argumentación de la aqida. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.